este patógeno en humanos, lo confundieron con una cianobacteria, que la patogenia es parecida, causa diarrea, por eso es la confusión. Luego, posteriormente, este patógeno se estudió en la Universidad Cayetano Heredia, por eso es el nombre cayetanesis. Está en el infrarreino alveolata y filum Sporozoa. Tiene una estrecha relación con Eimeria, parásito de aves, y tiene diferentes estadios que ahora lo vamos a ver. Siguiente. Ya. Tiene 4 estadios. Tiene oquiste no esporulado, oquiste esporulado, esporozoito y merozoito. El oquiste no esporulado es en la etapa no infectante, es donde va a ser eliminado por las heces. Sus características morfológicas son esféricas, mide de 8 a 10 micrómetros de diámetro, tiene un centro de estructura, tiene una estructura semejante a una mórula, tiene una pared doble de 113 nanómetros de grosor, la pared interna tiene aproximadamente 60 nanómetros de grosor y la pared interna tiene aproximadamente entre 50. La pared externa es rugosa y la pared interna es lisa. El oquiste esporulado es ya cuando el oquiste no esporulado ha madurado y está en su etapa infecciosa. Va a medir también entre 8 y 10 micrómetros de diámetro. Este va a contener 2 esporoquistes. Cada esporoquiste tiene 2 esporozoitos. Bueno, como dije, contiene 2 esporoquistes y 2 esporozoitos por cada esporoquiste. El esporozoito se va a formar dentro de los esporoquistes. Tiene una forma alargada y fusiforme, mide entre 9 a 10 micrómetros de largo y tiene 1 a 2 micrómetros de ancho. Tiene un núcleo con un nucleolo y tiene un complejo apical con micronemas y rótreos. Estos son diferentes proteínas donde este patógeno se va a adherir a los enterocitos, a las células del intestino. El merozoito es donde se va a expandir el foco patógeno, el foco infeccioso, se va a reproducir tanto de manera sexual como de manera asexual. Más adelante lo van a explicar. Este tiene 2 generaciones, esquizón de tipo 1 y esquizón de tipo 2. Tipo 1 es que va a invadir solo al enterocito, y el tipo 2 es que se va a reproducir tanto asexual como sexual. También tiene un complejo apical con micronemos y rótreos que sirven para adherirse al enterocito. También este va a ser el encargado de provocar la atrofia de vellosidades y diarrea acuosa. Siguiente. Ya, epidemiología. Como ya sabemos, el agente patógeno es el Cyclospora cayetanensis. La prevalencia de la infección por Cyclospora cayetanensis en humanos en todo el mundo se estimó en 34%. En países no desarrollados es más común que este... No, sí. Entonces, en países en desarrollo va a ser más común encontrar este patógeno, ya que por la misma situación del país puede haber diferentes, por ejemplo, este patógeno está en diferentes verduras, frutas, agua contaminada. Por lo tanto, va a ser más común en países que están aún en desarrollo, como nuestro país. En países en desarrollo se va a encontrar este patógeno, pero va a ser como una diarrea del viajero, a aquella persona que viaja y contrae este patógeno. Su distribución es mundial, pero existen países donde es endémico, como Nepal, Perú y Haití. Se evidencia una relación directa entre el nivel de desarrollo de un país y la prevalencia de este patógeno, como lo dije. Siguiente, por favor. Ya. En China se hizo una revisión sistémica y un metaanálisis de este patógeno, donde se evidenciaba una variación en la prevalencia de la infección, incluso en este mismo país. En China se exhibió un 0.8%, y en diferentes ciudades de China, como por ejemplo Shanghái, se encontró 1.3%. En Honduras y en Brasil también.
En países europeos, como dije, son países desarrollados que van a presentar casos bajos, como dije, como diarrea de viajero. Y en África, más que todo, sí hay una alta probabilidad de contraer este patógeno, ya que por lo mismo este continente presenta diferentes... hay mucha pobreza en este continente, lamentablemente, y la prevalencia va a ser mayor que contraer este patógeno. Siguiente, por favor. En Lima se ha podido investigar la presencia de este patógeno. Primero comenzó por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde un doctor, si no me equivoco, su apellido era González, estudió este patógeno y por lo tanto puso este nombre cayetanensis por la misma universidad. Posteriormente se hizo diferentes estudios para este patógeno en una población de aproximadamente 3.200 personas. Se emplearon diferentes técnicas como microscopía en fresco, aproximadamente de 3.000 pacientes que fueron remitidos por el clínico. Estos pacientes presentaban síntomas digestivos, principalmente la diarrea acuosa, que es el síntoma principal de la ciclosporiasis, con un porcentaje de 7.3%. De 291 pobladores de 3 asentamientos humanos en Tablada del Lurín, que es el cono sur, y Ventanilla, que es el cono norte, presentaron un porcentaje de 41.6%. Siguiente, por favor. Un ratito, ahí dices Tablada del Lurín, ¿en el mismo centro, el materno infantil, o en la jurisdicción de Villa María? Porque ese centro materno queda en Villa María. Retrocede, por favor. Esto fue en la misma zona de Tablada del Lurín. Ya, en el mismo establecimiento hicieron ese tipo de la recolección de muestra. Esa es mi jurisdicción que yo siempre hice. Por eso justamente me llamaba la atención. No, en sí, la primera sondeo, por ejemplo, el grueso de la población o de los pacientes que fueron censados para este caso son 2.268 pacientes, fueron pacientes del centro de salud, o sea, que referidos del investigador, que presentaban malestares intestinales. Entre ellos, la mayoría eran diarreas, ¿no? En cambio, los 291 eran pacientes de ambos conos que presentaban lo mismo. Fueron escogidos al azar, pero fueron pacientes que señalaron que tenían enfermedad diarreosa. Y esta gráfica, Ese cuadro es parte de... Sí, es es parte parte de de esa investigación. resultados. Exactamente. Lo agrupa por el rango de edades. Pero son por diferentes rangos de edad. Claro, como Tablada del Lurín, por ejemplo, ese centro materno queda en Villa María el Triunfo, y la zona ahí, en Villa María, hay bastante, como asentamientos humanos, hay bastante deficiencia, por ejemplo, en lo que es saneamiento básico. Los mercados mismos también, donde se expenden las frutas, las verduras, incluso el agua no explorada. La gente se administra, por ejemplo, de los pozos subterráneos o de los camiones cisterna, que llevan agua ahí. Y esa agua que transportan los camiones cisterna generalmente no es clorada. Entonces, por eso le estoy asociando que ese porcentaje es elevado, que se haya presentado, ¿no? Sí. Pueden continuar. 61%. No, pero... ¿En qué año ha sido? Ya, en Trujillo... ¿El estudio de qué año fue? Este fue el anterior de... Sí. ¿De qué año ha sido? Fue entre el 2008 y 2010 más o menos. 2008 y 2010. No pudimos encontrar, tratamos de encontrar información acerca de la más reciente, pero no encontramos más. ¿En dónde buscamos? Yo he buscado, este de aquí extrajimos del Cambridge, de un centro de Cambridge, y el que sigue es de una revista médica peruana, no me acuerdo el nombre, pero sí está. Yo también busqué, por ejemplo... Dentro de lo que es cielo latinoamericano, ahí pueden encontrar todas las revistas nacionales, y ahí incluyen todas las revistas peruanas, ¿no? Que están indexadas. Pueden continuar. Ya, y también se hizo un estudio en Trujillo, en los mercados, de diferentes, donde se venden diferentes verduras, frutas, todo lo que se vende en un mercado. Y en este mercado, lamentablemente,
las verduras o las frutas que se venden están en el piso, por lo tanto se contaminan y puede haber una contaminación con este patógeno. Se hizo un total de 352 muestras de alimentos, tanto crudos como frescos, y también se hizo un estudio en colegios, tanto en mercado y colegios. Y bueno, se tomó muestras de agua para bebida a partir también de los pozos en los centros escolares. En estos centros escolares se usaba pozo, no había un desagüe, no había agua. Y bueno, se encontró en los resultados, encontraron presencia de este patógeno del Cyclospora cayetanensis en chochos en mercados de la Esperanza y en agua destinada al cultivo procedente de estos pozos. ¿A qué te refieres con chochos? Son frijolitos, unos tipos de legumbres chiquititos. Ya preparados. Sí, preparados, son acochados, pero son manipulados muchas veces con las manos o con... Claro, la preparación Es artesanal, entonces se encontró. Esta investigación, por ejemplo... Se ve que tú lo has hecho esta parte. Esta investigación, por ejemplo, no estaba destinada específicamente a encontrar el Cyclospora cayetanensis. Sin embargo, fueron estudios de cuántos parásitos se pueden encontrar y entre ellos encontramos en pozos y en pozos más que todo destinado al regadío. Y en pozos de agua subterránea también, donde se suministra a la población. Por ejemplo, nosotros tenemos zonas alejadas como Pachacamac, Villa María, San Juan, Villa Salvador, donde la población misma es abastecida por agua de pozo subterráneo y de camión cisterna. Y ahí nos faltaría, por ejemplo, hacer estudios para encontrar este tipo de parásitos. Ya, con respecto al ciclo biológico vamos a aprender que va a ser de tipo directo o monoxeno, es decir, que va a dar solamente en un hospedador. El ciclo empieza cuando la persona va a consumir a través de alimentos contaminados o va contaminada lo que es el quiste esporulado, que es la forma infectante y la forma madura esporulada del parásito. Esta persona va a consumir el oquiste esporulado, que va a dirigirse por todo el tracto gastrointestinal, y específicamente va a irse al nivel del yeyuno, el intestino delgado. En esta parte va a ocurrir lo que es la desenquistación, van a liberarse los esporozoitos, que van a tener un complejo apical que es clásico de los apicomplexas de esta especie. Van a tener lo que son las microdonemas y las rócteas, que van a permitir que puedan invadir el epitelio intestinal hacia el neurocito. Una vez que invaden, van a comenzar su reproducción asexual, que es la esquizogonia o la merogonia. En esta reproducción van a liberar lo que son los merozoitos de tipo 1, los cuales van a ir invadiendo todo el epitelio intestinal. Y de aquí pueden seguir dos caminos, ¿no? Van a poder seguir invadiendo más enterocitos, pero también van a formar lo que es los merozoitos de tipo 2, los cuales van a realizar lo que es la reproducción sexual. Esta reproducción sexual es denominada la gametogonia, donde se van a formar los gametocitos, que van a ser el micro y el macrogametocito. Aquí el microgametocito va a fecundar al macrogametocito y se va a formar lo que es el huevo cigoto. Este huevo cigoto va a ir desarrollándose, completando su ciclo de vida dentro del enterocito, y por último va a ser excretado por las heces. Al ser excretado por las heces va a ser liberado como oquiste no esporulado, es decir, su forma diagnóstica. Así como tal, no va a ser infectante, debe pasar un promedio de 2 semanas, de 5 a 15 días para que pueda ser por fin infectante. Esto en condiciones que sean de altas temperaturas, sin humedad adecuada. Una vez que salen, bueno, ya pueden cumplir su función de infectar, ¿no? La siguiente. Con respecto a la patogenia, vamos a ver que pues, una vez consumido este parásito va a ser ingresado por el tracto gastrointestinal, va en un primer lugar ser en el estómago, atacado por el ácido clorhídrico, que va a primero romper esa primera cápsula que tiene del todo el oquiste, y ya en el yeyuno va a ser donde se liberen todos los esporozoitos. Aquí va a tener muy clave el complejo apicomplexo, complejo apical, con las micronemas y las rócteas, donde va a favorecer la liberación de lo que son mediadores, el cual principalmente la interleucina 8, pero también lo que son mediadores inflamatorios, como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa,
el factor de necrosis celular alfa y también, no me acuerdo. Y bueno, esta interleucina 8 lo que va a hacer es liberar lo que es los linfocitos y macrófagos y neutrófilos, va a favorecer la quimiotaxis para poder atacar el patógeno. Ahora, también lo que se va a ver afectado aquí va a ser las vellosidades intestinales. Va a haber una pérdida de lo que es el borde en cepillo, que como bien sabemos va a ser el mecanismo más útil para la mejora de la absorción de los nutrientes. Entonces, al haber esta pérdida de las microvellosidades, va a poder evidenciarse en el paciente una disminución de la pérdida de peso por la mala absorción. Además, va a haber un defecto en los canales de cloro. Va a haber el canal de cloro que participa acá, va a ser el CFTR, el cual va a estar afectado también debido al aumento del AMP cíclico. Va a aumentar esta absorción y también va a haber una deficiencia en lo que es las uniones entre los enterocitos. De esta forma va a liberarse de mayor manera lo que es el agua. El agua al salir más al lumen intestinal va a generar lo que es el principal síntoma, que es la diarrea. Y bueno, lo que vemos aquí va a ser la pérdida de electrolitos, de agua, que va a generar lo que es en la clínica del paciente la malabsorción, la pérdida de peso y la deshidratación. En manifestaciones clínicas, lo más destacable cuando un paciente viene por esta infección es que tenemos diarreas acuosas, ¿no? Como mencionó mi compañera, lo que sucede es que al haber un exceso de cloro en la luz abdominal, lo que va a hacer es que se extraiga el líquido extracelular y esto hace que las heces sean acuosas. El dolor abdominal típico del cólico porque se puede dañar la mucosa en este caso. Y náuseas, pero ya por lo mismo de una distensión abdominal y meteorismo, que son gases, acumulación de gases, fatiga intensa, cefalea, pérdida de peso y fiebre bajas ocasionales, ¿no? En curso de inmunocomprometidos, tenemos diarreas más graves, crónicas o recurrentes, riesgo de deshidratación, desnutrición y estatorrea metabólica, ¿no? Síntomas persistentes de duración de semanas, meses, si no persiste el tratamiento. Siguiente, dale el siguiente cuestión. Bueno, en pruebas directas tenemos principalmente, como pudimos evidenciar en la investigación que citamos anteriormente, esto se busca con análisis directo de heces, ¿no? Se busca también que sea seriada, ¿no? Para poder encontrar estos oquistes. Ahora bien, lo que buscamos en los análisis directos son los oquistes no esporulados o inmaduros, ¿no? Son los que se pueden identificar principalmente, y los que, como mencionó mi compañera, no son los infecciosos, son los que son esporulados, los que ya pasaron 2 semanas y maduraron. En este caso podemos evidenciar también, tenemos tinción de Stein-Nielsen modificada, que son los oquistes que se tiñen de rojo rosado, aunque algunos pueden quedarse incoloros sobre el fondo verde. En este caso, por ejemplo, esta tinción se utilizó en el análisis cuando buscamos en la segunda cita, o en la primera cita, no recuerdo bien, en el cual se buscaron los pacientes que venían de conos, ¿no? En este caso, por ejemplo, se utilizó esta misma tinción, se utilizó también el muestreo de heces y también análisis de la biología por análisis directo, ¿no? Y también se pueden utilizar otras coloraciones. Recordar que una característica de este esporozoito o quiste no esporulado es que presenta autofluorescencia, es decir, que por sí mismo presenta se puede visualizar que emite este tipo de luz cuando se emite con radiación UV, ¿no? También una prueba más exacta sería una PCR, ¿no? Dirigida a genes como el 18S y el AR, ¿no? Que permite que que ahí nos confirme la presencia de parásitos de sensibilidad específica. Sin embargo, el que se utiliza más es este. Ese es muy complicado y es más caro también. La reciente vez. Ok, voy a explicar sobre el tratamiento de trimmetoprim y sulfametazona. Este es un fármaco que inhibe las enzimas principales, que es el dihidroxiapatito sintasa y la dihidrofolato reductasa, que son enzimas importantes para la formación de lo que vendría a ser ácido fólico. Este ácido fólico lo utilizan las bacterias especialmente para formar los antibióticos, que vendrán a servir para la replicación celular. Específicamente su efecto terapéutico: inhiben o detienen la multiplicación intracelular. Otras alternativas en caso de alergia o intolerancia son la ciprofloxacino y la nitoxoxacino. Este medicamento se administra
en niños normalmente de 5 miligramos por kilogramo de peso y 25 miligramos por kilogramo de peso de sulfametazol. En adultos, el trimetroprina es de 160 miligramos por kilogramo de peso y el sulfametazol de 800 miligramos por kilogramo de peso. Tenemos prevención. Los principales métodos de prevención son higiene personal, el agua segura, alimentos seguros y saneamiento. Cabe recalcar que la oquiste de ciclospora es muy resistente, incluso más resistente que el cristosporoide, que mis compañeros expondrán después. Además, el dióxido de cloro inhibe la esporulación de que vendría a ser de cristosporoide, pero no de ciclospora. Además, el cloro que se utiliza para potabilizar las piscinas, en este caso, tampoco inhiben a las esporulaciones de ciclospora. Por ello, es necesario otro método de prevención que no incluido, que es las temperaturas extremas, que bien podrían ser de 70 grados por 15 minutos o de menos 70 por 60 minutos. Tenemos la epidemiología que explicaron mis compañeros, que eso es cosmopolita, que se refiere a que no se sitúa a una sola región, sino que puede expandirse y además es muy resistente a cualquier tipo de clima. La prevalencia es mayormente en países tropicales y países subdesarrollados, como lo explicaron mi compañero Isaí. El ciclo de vida del ciclosporaceae se refiere desde oquistes no esporulados, oquistes esporulados, esporozoitos, merozoitos y los gametocitos. La patogenia, cuando produce la atrofia de las microbicidades y una hiperplasia también de las criptas, que empeoran la absorción de nutrientes y aumentan peritostismo, al igual que la interleucina 8 y los linfocitos, más los linfocitos micrófagos que usualmente hacen la función de secretar cloro y agua y inhiben su reabsorción, por eso las diarreas persistentes. También está la mala absorción de nutrientes y secreción aumentada de cloro y agua que ya mencioné. Ahora, con manifestaciones clínicas, tenemos normalmente la diarrea acuosa y explosiva, que se presenta en 40 días o más en pacientes sanos, pero en inmunocomprometidos varía desde 5 días hasta 12 meses. El dolor abdominal cólico, que se intensifica en pacientes inmunocomprometidos. Las generalidades como náusea, anorexia, fatiga y cefalia, la pérdida de peso, la esteatorrea por vasovación. En diagnóstico tenemos LEIC 5, hemos puesto 2, que son la tinción CIE y detención molecular, pero aparte está lo que vendría a ser el examen coproparasitológico, la esporulación y la autofluorescencia. Tratamiento y prevención se busca es con trimetroprina, sulfametazol en las cantidades que ya mencioné anteriormente, consumo de agua segura y la desinfección de los alimentos. Muchas gracias. A ver, preguntas. ¿Cómo es la forma de transmisión en ciclospora? Para Espinosa. Ya. Y dime, ¿cómo sale por las heces del humano el oquiste? Sale primero va a pasar, la gametogonia, luego va a formar el oquiste por un lado, y cuando haya un daño al enterocito, cuando este se destruya, va a salir hacia el tracto gastrointestinal y va a ser liberado por la sangre. Ya, pero entonces me dices que va a salir de tipo esporulado o no esporulado. No, esporulado. Ok, ¿y en qué momento entonces no esporulado se refiere, es efectivo o no efectivo? No. Ok. Es diagnóstico. No sé qué es diagnóstico, pero me refiero, ¿qué debe pasar para que sea efectivo? Sí. Déjalo ahí. Ya, se va a liberar por las heces y luego en el mismo ambiente va a demorar aproximadamente entre 5 a 15 días y se va a convertir en un quiste esporulado y ya las diferentes los diferentes contactos, por ejemplo con verduras, con frutas, y ahí el patógeno va a entrar y posteriormente se repite. Entonces, ¿a
esporulado. Y aquí ya más no esporulado. Esporulado, no esporulado es cuando este patógeno presenta. Ese es un concepto importante que se a ver, para ¿Cubas? Los programas se refiere a cuando está en su forma madura y ya puede revertir el ciclo. No es por un lado, en cambio, sino tiempo de curación antes de inicio de su ciclo de vida. Está por ahí. Es cuando ya el poblado se refiere que ya va a presentar el esporoquis dentro de con los esporos pequeños. En cambio, la forma que es madura no va a presentar, en un primer momento por blastos, que va a ser su forma temprana. Luego ya se va a crear esporos. Todos han complementado algo. Es por un lado, o sea, el no es por un lado es que sale no infectivo por las heces, pero justo gracias a que cuando esté en el medio ambiente, gracias a la temperatura, gracias a la temperatura, a la humedad y todos esos factores es donde va a cambiar su forma. Y a eso ya se llama despoblado. Esa es una de las razones. ¿Y por qué es importante saber eso? ¿Cómo se va a traducir cuando va a desinfectar? ¿La infección va a ser inmediata o va a ser tardía? ¿Por qué va a ser tardía? A ver, para la Victoria, no, para Ana Belén. Tardía porque va a tener este tiempo que va a requerir para madurar. Entonces las manifestaciones clínicas van a evidenciarse también progresivas, de acuerdo al tipo de paciente, que sea inmunocomprometido o inmunocomprometido. Ok. Y dime, ¿qué tipo de respuesta inmune va a proteger contra este tipo de infecciones? ¿Y por qué es importante saberlo ante los pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos? A ver, para Jeremy. Ah, no, entonces hay que declarar a Sebastián. Sí. Ya, Mencionaron también cuando estuve leyendo que a diferencia de otros parásitos, porque era difícil encontrar el eosinofilio, por ejemplo, en pacientes con esto. Me pareció curioso también porque es una respuesta directa a infecciones parasitarias. Y encontré que no se encontraban muchos casos de eosinofilio. Sin embargo, también se menciona que por el mismo daño seguido puede haber respuestas proinflamatorias, ¿no? En este caso. Marcadores proinflamatorios. La inflamación va a ser local, por eso el paciente, como decía ahí en las manifestaciones clínicas, con fiebre baja y no es sistémica. Pero yo pregunté qué tipo de respuesta inmune tiene contra estas infecciones, qué implicancias tiene en un paciente inmunosuprimido. Es la aplicación de todo esto en el paciente. A ver, para Sebastián. Sí. Ya, no, para. Sí, para Sebastián. En este caso sería adaptativo. Una cuestión adaptativa. No sé, hay algo más por ahí. También creo que va a haber la definición del ciclo Tiene que ver, acuérdense que eso va a estimular parte de la respuesta. O sea, un paciente inmunocompetente va a tener el TH1 activo y por lo tanto lo que va a hacer es estimular a los macrófagos, a los factores de necrosis. ¿Para qué? Para destruir parte del cuerpo. Entonces, el inmunosuprimido, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Tiene esto o no tiene? Está maldito, ¿no? Dependiendo del grado de inmunosupresión. Por lo tanto, entonces si no lo tiene, va a ser. Esa es la importancia de por qué razón que va a pasar. A ver, para Ciclospora, ¿qué exámenes? O sea, ¿qué exámenes? O sea, ya tienes el paciente, te dice, ¿no? Que viene un paciente, varón de 50 años, con pérdida de peso, con diarrea tubosa, ¿no? Y te dice, no sabemos si es inmunosupresor, no sabemos, porque a veces debutan de esa manera con diarrea. ¿Qué exámenes
solicitaría tanto directos e indirectos, ¿no? Para poder determinar parte de este examen de Y sería los sería. ya. ¿Qué más? Eso es al final, la endoscopía, eso es cuando no encuentras nada, ya te vas a tener un vacío. No es que primero te vas a pensar. Hay un examen de exploración, por ejemplo, si es que no tienes o quiste, si hay la presencia de los quistes más por lados y todavía tienes dudas, realiza este examen con la finalidad de que puedas diferenciar, porque en este vas a formar bicromato de potasio y vas a inmovilizar las heces. Una vez que se homogeneiza, vas a esperar que se incuben hasta de 5 a 15 días para poder hallar los códices superlados. Pero ya lo que ustedes mencionaron, hay una tensión. La tensión de 100 Nielsen modificada. Esa es una de las cosas. O sea, muy bien, primero haces tu examen directo. Después del directo, si no puedes visualizar, entonces te ayudas con la coloración. Solamente que la de Nielsen modificada tiene una limitación porque no diferencia entre citoespora y criptoespora. También por eso es para confirmar la autopresencia, porque es muy peligroso tener autopresencia con el. Claro, ahora, tener en cuenta que a veces los diagnósticos los puedes hacer en un centro de salud, ¿no? Dependiendo de las limitaciones que podamos tener, pero ya si queremos ver lo que has dicho, hay otras especies, ¿no? Dentro de ellas, entonces ya tenemos, esas sí tendríamos que enviar a otro centro de mayor resolución para que nos ayude ya con tipos de pruebas moleculares para determinar, ¿no? Porque después... Porque depende, porque el diagnóstico primario depende también de la expertise de la persona, del profesional que está analizando la prueba. Y dime, ¿qué factores de virulencia son importantes dentro de Ciclospora? Para Ana Belén. Bueno, se puede investigar sería principalmente la papola parasimpática, que es producida por el complejo apical del porosito, específicamente por las micronemas. Este va a ser el que va a invadir el microcito y va a ser también fagocitado. Ok, entonces, acuérdense que esta es la célula huésped, ¿no? Y vamos a tener este parásito que dentro, justamente en la zona, va a estar en contacto con lo que es la zona apical, que ha dicho, donde acá vamos a tener los microorganismos, ciertas organelas, que van a unirse a la zona del huésped y esto se va a evacuar, de tal manera que parte, cuando está dentro, esta membrana del huésped va a cubrir. Entonces, es así como va a escaparse de la respuesta inmunológica, porque prácticamente está mostrando es como decir, ¿no? Su propio membrana del huésped, entonces no va a ser atacado, ¿no? Entonces trata de evadir. Sirve como eso. Ahora, hay algo que ustedes dijeron que acá. A ver, el tratamiento para lo que es Ciclospora, ¿cuál era? ¿Y cuál es? Algo así ligero, no me interesa que lo sepa muy bien porque eso lo van a hacer, pero más o menos porque el camino es el la síntesis del ácido fólico. Por la esa parte va a ser por eso el tetrahidrocolar. Y esto también es separado. Y en el humano, si lo consumen, o sea, si es igual también, o hay alguna variación, hay algo más que le da el equipo, o solamente la acción es dirigida al parásitos. No, también
porque también utiliza el hidroclorato para formar su nucleótidos para tener respiración. Entonces, ¿con eso qué quiere decir? Está correcto lo que has dicho, ¿no? Que tanto en el humano como en el parásito va a pasar lo mismo. Entonces, en el humano no se ocurre inmediatamente porque nosotros tenemos reservas. Y gracias a esas reservas es que no hacemos, pero si este tratamiento lo damos a largo tiempo, el riesgo, ¿qué va a ser? Así es, vamos a tener, se va a traducir en una anemia vascular, justamente porque va a actuar en esa zona también del humano. Es por esta razón que cuando se usan tratamientos de larga data, que llegan los 6 meses, un año, aquí todo el cabello se usan así, o sea, no en todos, no hay, podemos ser tratamientos cortos, tratamientos largos, pero estos tratamientos largos sí o sí se tiene que asociar lo que es ácido fólico como mantenimiento, justamente para tratar de disminuir el riesgo de las anemias megalográficas. Respecto a lo que es ciclospora, el mecanismo de transmisión, o sea, ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? A ver, chicos. Y la fase efectiva que vendría a ser en este caso. Claro. Y como medida preventiva. Ya. Y rescatar también que estas toxinas se presentan en países subdesarrollados. Eso hay que tenerlo bastante presente. Y bueno. Acá hay una también que, por ejemplo, una investigación que hicieron en China, tuvieron que, por ejemplo, los datos en países desarrollados. Claro, ¿por qué justo te iba a preguntar eso? ¿Por qué se da en países desarrollados? Hay países que había países desarrollados, sin embargo, cabe mencionar también que el porcentaje es menor, pero también mencionamos que no hay suficientes investigaciones recientes acerca de esto, porque no es recurrente. Entonces, el número de casos reportados no representa tal vez el correcto índice de pacientes que lo sufren. La estadística, ¿no? Eso que dice era también por la importación de vegetales de países Exacto, la importación de o también por la vegetales. del viajero, que sale a otros países y regresan con Otro también por el tema, por ejemplo, las fallas que se da en los tratamientos de las aguas y las plantas, también eso influye bastante. Bueno, eso es más, creo que con eso finalizamos la exposición. Ya chicos, bien. Sí, se nota cuando alguien sabe y el otro sabe, se nota. ¿Y el siguiente grupo, por favor? Sí, o sea, desde ayer. Sí salía porque eran a las 8 de la... Claro, pero sí salía. Sí salía. No sabía que estaba bloqueado. No. Sí, no sé si se Claro. hasta las 2. No. ¿Me puedo acelerar? Voy a abrir. Pero trate de hacerlo porque de verdad están las horas exactas. Sí, voy a poner ahí los 5 comentarios. Claro, es que ahorita ya no. Entonces, Habían dos. Uno que decía primera exposición y el otro segunda. Yo recibí el primero porque estaba relacionado. No, es que esta es la primera exposición. Ustedes están poniendo la primera y la segunda vez. Sí, tú eres la Entonces, ¿dónde es? 9:64. Supuestamente ustedes van a poner 2 veces, ¿verdad? Entonces, la primera va ahí. La segunda, ¿dónde va? Dice la lógica.
Para todos esta es la primera. Y ahí dice la fecha. También dice la fecha. Y ha estado ahí. Yo le he quitado desde hace ya días estaba todo. Sí, empieza por favor. Buenos días con todos. Hoy mi grupo y yo vamos a poner sobre la criptosporidiasis. En primer lugar, ¿qué sería la criptosporidiasis? La criptosporidiasis va a ser una enfermedad, una infección gastrointestinal que va a estar, se podría ser infectado por el parásito Cryptosporidium. Este parásito va a ser un protozoario intracelular, va a tener una reproducción sexual y asexual y se va a transmitir mediante fecal oral. Entonces, con respecto a la taxonomía, tenemos que pertenece al reino Protozoa. También es apicomplexa, es de clase Conoidacida y subclase Cocidiacina. Orden Eucocidiolida y familia Cryptosporidiaceae y género Cryptosporidium. Con respecto a esta imagen podemos observar un coquiste. En este caso, al ser la infección criptosporidiasis, el coquiste va a ser esporulado. Quiere decir de que al momento de... ¿Atrás quieren hacer preguntas? Una pregunta que atrás creo que están al momento de ser expulsado va a ser propenso a la infección. En este caso, bueno, puede infectar a otra persona o puede ser entre los animales. Este va a ser de forma ovoide o redonda, va a tener una doble pared y dentro de este va a haber 4 esporoforitos. Van a tener una forma de gusanos. Continuando con las características, tenemos agente y distribución. Con respecto a la agente, bueno, al pertenecer al género Cryptosporidium, los más comunes van a ser Cryptosporidium hominis y parvum. El hominis va a ser referente a la transmisión entre persona y persona, mientras que el parvum va a ser de animal a persona. Este parásito va a ser resistente al cloro y a condiciones ambientales adversas. Asimismo, al ser una transmisión fecal oral, se va a transmitir por agua, alimentos contaminados y también más comunes también puede ser en piscinas. Con respecto a la distribución, bueno, este parásito tiene una amplia distribución ya que se presenta en muchos lugares del mundo. Tiene una mayor incidencia en regiones con saneamiento deficientes y, bueno, son infecciones esporádicas y son brotes asociados, como mencioné, a agua, alimentos contaminados o también puede ser contacto cercano. Siguiente. Con respecto a la epidemiología mundial, bueno, tenemos a esta tabla de aquí, que son infecciones concurrentes con especies mixtas de Cryptosporidium. Se puede observar, en este caso, donde hay más casos, sería la India. Tenemos también a Bangladesh y también tenemos a lo que sería Gambia y también Uganda y Perú. Como se puede observar, en este caso, más salieron los casos de niños. Bueno, en este caso, ¿por qué sería de los niños? Los niños, al ser pequeños, son muy propensos a ser infectados por este parásito, ya que muchas veces estos niños no se lavan las manos o muchas veces pues toman agua de piscina, entre otras cosas más. Entonces, con respecto a las especies, podemos observar que los más comunes
son los homínidos y los parvos. Y con respecto a las pruebas, más común en detección se puede observar en la tabla sería el PCR. Con respecto a la segunda tabla, podemos ver brotes seleccionados de criptosporidiasis en Europa. Se puede observar que en Suecia no se puede ver muy bien, pero por lo que se puede deducir, los más comunes, en especies más comunes, son las Cryptosporidium parvum y homonis. Como mencioné anteriormente, estos son muy comunes. Y con respecto a la transmisión, tenemos con respecto a la transmisión mediante el agua. Siguiente. Con respecto a países mediterráneos, podemos observar que en Palestina, en este estudio, los pacientes con gastroenteritis, todos salieron positivos con la prueba de PCR. Se puede observar que en Egipto hay una prevalencia del 40%. Esto se puede deber a que en Egipto o Palestina hay un saneamiento un poco, se podría decir, deficiente, ya que al ser países no tan desarrollados, esta población es más propensa a infectarse con el parásito. Con respecto a esta tabla, tenemos a los brotes de criptosporidiasis transmitidos por agua y alimentos. Entonces, en esta tabla se puede observar diferentes países donde la población sigue siendo niños, a gran mayoría. Y esos niños pues, se contagiaron mayormente al consumir agua contaminada de este virus, o también alimentos se podría decir, alimentos contaminados. Siguiente. Por último tenemos la epidemiología nacional. Aquí tenemos una tabla donde se puede observar que en la localización de Urubamba y Moyobamba se observaron un 35 a 37 casos en niños. Luego podemos observar el número de casos más altos, podría observar en las mujeres, y también en la educación de la madre. Quiere decir que a menor educación que va a tener la madre, ya que la madre al estar en más contacto con los niños, la madre tiene que dar las indicaciones de prevención, pero a la madre al no saber qué recomendarle al niño, entonces el niño es más propenso también a infectarse con este parásito. Continuando con esta tabla, podemos observar las diferentes especies del Cryptosporidium. Tenemos al hominis y al parvum. El más elevado se puede observar que sería el hominis, con un 64.9 a un 70.1. Siguiente. Bien, ahora vamos a continuar con el ciclo de vida de este parásito, que como mencionó mi compañera, es que va a tener muchos vías o mecanismos de transmisión, las cuales van a ser las aguas contaminadas, como las piscinas, o alimentos contaminados, vegetales, entre otros. Y también el contacto con las heces contaminadas. Este parásito tiene algo muy peculiar, que su único estadio de vida va a ser exógeno, va a ser el quiste esporulado. Este no presenta un quiste no esporulado, directamente sale del organismo ya esporulado. Entonces vamos a consumir el alimento contaminado, va a pasar por todo el tubo digestivo y luego va a salir mediante las heces, como mencioné, ya esporulado, y estas heces ya esporuladas como son esporuladas, ya van a ser resistentes a, por ejemplo, el cloro de las piscinas. Entonces es resistente al medio ambiente y a otras situaciones adversas que este parásito pueda presentar. Siguiente, por favor. En la patogenia lo vamos a ver más detalladamente. Ambas imágenes que presentan lo mismo, ya depende de cada uno como que cuál va a entenderlo mejor, ¿no? Vamos a ver en este de acá
que tenemos primero, que es el medio de contaminación o de transmisión, va a la persona a consumir este alimento o se puede tragar agua de la piscina que también está contaminada, por ejemplo. Va a tener el ooquiste esporulado. Entonces, este ooquiste esporulado al momento de viajar por el tubo digestivo, ¿cómo sabe que ya llegó al ilion o al intestino delgado para poder desenquistarse? Pues este tiene diferentes tipos receptores o mecanismos, los cuales pasa por el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, este ácido clorhídrico no lo mata, pero sí va a degradar la pared de la espora que tiene, va a debilitarlo, así ayudando a su vez que cuando llegue al intestino sea más fácil desenquistarse, porque este ya está debilitado. Va a pasar primero por el estómago, luego pasa por el duodeno, y en el duodeno va a detectar las sales biliares, va a detectar las enzimas que libera nuestro cuerpo. Entonces va a saber ya que está como cerca a donde tiene que desenquistarse. Llega una vez al intestino delgado, y en este intestino delgado va a tener nutrientes, va a tener humedad y todo el medio indicado para que pueda producir su reproducción tanto sexual como asexual. Una vez que se desenquista, va a tener este ooquiste, tiene 4 esporozoitos dentro, va a liberarlos. Estos esporozoitos tienen una forma de media luna, lo que a su vez ayuda a que pueda insertarse dentro del tejido epitelial, de la célula epitelial del enterocito del intestino delgado. Una vez que llega el esporozoito, ingresa a esta célula, pero es peculiar porque es intracelular, pero es extracitoplasmático. O sea, solamente va a tener como un medio de anclaje hacia el citoplasma para poder robarle nutrientes y algunos electrolitos que la célula normalmente contiene. Entonces, al ser extracitoplasmático, entonces el cuerpo no lo va a poder detectar eficientemente de repente con respecto al sistema inmune. Entonces ya se convierte en trofosfoito al momento de ponerse al momento de lucharse o ponerse de forma redonda, se forma el trofosfoito. Este trofosfoito se empieza a multiplicar teniendo varios núcleos dentro y va a formarse el merón de tipo 1. Este merón de tipo 1 va a liberar estos que son merozoitos. Estos merozoitos estructuralmente van a ser similares o iguales al esporozoito, lo cual puede tener 2 vías, porque esta es la fase asexual. Puede continuar hacia la fase sexual o puede continuar hacia el ciclo asexual, volviéndose este merozoito nuevamente, yéndose a otra célula epitelial, volviendo a hincharse y continuando con este ciclo. Y si se va a la fase sexual, va a convertirse en un merón de tipo 2, donde se va a empezar a multiplicar, va a liberar los merozoitos, y el gameto indiferenciado, va a formarse este gameto indiferenciado, que a su vez luego va a empezar a multiplicarse y va a diferenciarse en microgametocitos y en macrogametocitos. Estos van a simular como si fueran el óvulo y el espermatozoide. El macrogametocito, como su nombre lo dice, macro, va a ser más grande y van a ser en menor cantidad. Por lo tanto, el micro va a ser mucha mayor cantidad y tiene una característica, que son flagelados. Entonces, esto va a permitir, como el espermatozoide, llegar hasta el macrogametocito para que pueda fecundarse. Luego se fecunda y van a formar el cigoto. Este cigoto puede tener 2 vías también. Un ooquiste de pared gruesa, ¿para qué? Para que mediante las heces se van a liberar ya esporulados, para que pueda infectar a otros huéspedes, o un ooquiste con pared delgada. ¿Por qué pared delgada? Porque va a causar una autoinfección. Ya no va a pasar por todo el tubo digestivo con el ácido clorhídrico y demás, lo cual, si se forma una pared gruesa, no va a poder romperse adecuadamente para poder continuar la autoinfección. Entonces, esta pared delgada continúa con la autoinfección, se rompe el ooquiste y continúa con la fase sexual, y luego continuando con la fase asexual. Ahora, esta enfermedad lo que va a causar básicamente es la destrucción de las microvellosidades, porque se va a implantar dentro de las células de los enterocitos. Va a causar, por lo tanto, una malabsorción intestinal, provocando también una hipersecreción de agua y electrolitos. Ahora, esto de acá es muy... el parásito, este parásito va a depender mucho a qué tipo de persona va a básicamente infectar. Si eres inmunocomprometido o eres inmunosuprimido, va a cambiar lo que es los síntomas y la intensidad de estos.
como ya explicó mi compañera, se puede dividir en dos fases, fase aguda y fase crónica. En la fase aguda se puede ver los primeros síntomas que serían una diarrea, una zafaela, fiebre y pérdida de peso. En cambio, en la fase crónica, como se puede ver complicaciones extraintestinales en los pacientes inmunodeficientes, también puede haber una mala absorción, una colicistitis, pancreatitis y una colangitis. ¿Siguiente? Ya. Ahora, en los inmunocompetentes, en la mayoría de casos se basa en el 30%, donde ellos no presentan síntomas, pero tienen el parásito. En cambio, los que sí son asintomáticos, la incubación dura de 2 a 7 días y los síntomas duran de 10 a 14 días. Los principales síntomas, como ya lo mencioné, en la fase aguda es una diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, vómito, fiebre. Y para mencionar de que la diarrea dura en una prolongación de 5 a 10 días por día. Y también no olvidar de que la población más vulnerable es en los niños menores de 5 años o los niños desnutridos. Siguiente. Ya. Ahora, los pacientes inmunodeficientes son los que duran más, los síntomas, ya que su sistema inmune está muy debilitado. Como ya lo mencioné, tienen el síndrome de la mala absorción, donde también, como ya mencionó, que tiene pérdida de líquidos electrolíticos, pérdida de peso, la deshidratación y dolor abdominal. Ahora, las complicaciones extraintestinales, que la mayoría se relacionan con los pacientes de VIH del SIDA, que también se localiza por la organización intestinal. También resaltar sobre la inflamación del páncreas, de la vesícula biliar. Ahora después mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar del diagnóstico. Vamos a entender primero lo que son las pruebas directas. Comenzando primero por el examen microscópico de heces, vamos a tener lo que son dos tinciones, la de ácido resistentes y las fluorescentes. La ácido resistente, la más o menos efectiva, es la de 100 heces modificada. Esta tiene una sensibilidad de 75,4%, pero tiene una efectividad de 75,4% y una sensibilidad de 100%. Esta tinción, como lo pueden observar aquí, va a tener lo que son los ooquistes de rosa y rojo. Y esta tinción nos va a ayudar a diferenciar los ooquistes de las levaduras o los detritos que están en las heces normalmente, para que no hayan resultados falsos positivos. Igual aquí, por ejemplo, las fluorescentes que se hacen con auramina, rodamina, pueden dar falsos positivos porque se pueden confundir con la ciclospora. Luego, si también es algo ya muy invasivo esto, que es la biopsia intestinal, aquí podemos observar lo que son los ooquistes en una tensión de hematoxilina eosina, para poder ver cómo se adhieren al borde cepillo de los enterocitos. Luego tenemos la inmunofluorescencia, más conocida como la IFI también. Aquí vamos a utilizar lo que son los anticuerpos monoclonales y va a ser una inmunofluorescencia directa para poder detectar lo que son los ooquistes. Por último, en directas tenemos la prueba que es 100% efectiva y 100% sensibilidad, que es la del PCR. Esta prueba es muy sensible y es muy específica, va a detectar lo que son los parásitos mediante el ADN. Y por último tenemos una prueba indirecta, que es la detección de antígenos. Vamos a hacer tiene una sensibilidad de 66 a 100%. El problema de esta prueba es que también tiene falsos positivos. Es una prueba rápida y es sensible a la microscopía. Bueno, siguiendo con el tratamiento, tenemos dos medicamentos importantes, que es la vitamina y la carnitina. En este caso, como ya se mencionó, en aquellos pacientes que, por ejemplo, son inmunocompetentes, que son aquellos que presentan, en este caso, un buen funcionamiento a nivel del sistema inmunológico, claramente ellos sí pueden combatir, en este caso, ciertos cuadros diarreicos, por ejemplo,
pero si es que estos se vuelven un poco más graves y frecuentes, entonces sí se tienen que utilizar medicamentos. Y en este caso tenemos la nitazoxanida, que se administra de forma vía oral. En este caso, pues, ¿cómo va a funcionar? La nitazoxanida, al ingresar, en este caso vía oral, y al pasar hasta el intestino delgado, lo que va a hacer es que pues, va a pasar a su estado activo, que es la tizoxanida. En este caso, esta tizoxanida lo que va a hacer es que va a inhibir cierta enzima que es muy importante para esta enzima, que es la piruvato oxidorreductasa. Esta lo que va a hacer es que va a ayudar a este parásito para que pueda tener la suficiente energía para que en este caso, al tener este medicamento lo que va a hacer es que va a bloquear esa función. En este caso no va a tener esa energía para poder reproducirse y más en este caso el estado inmunológico del paciente va a poder combatir contra este parásito. Ahora, también se habló de aquellos pacientes que son inmunodeficientes, que pues, son aquellos pacientes que, por ejemplo, presentan lo que es el VIH. Estos pacientes claramente su estado inmunológico pues, no funciona de forma correcta y por eso pues, necesita un medicamento que sea mucho más efectivo, como por ejemplo lo que es la paramedicina. Este medicamento, al ingresar en el intestino, lo que hace es bloquear una enzima de la parte del parásito, que es la 30S-ribosomal. Y lo que provoca justamente es bloquear esta función del parásito, que es la síntesis de proteína, y lo que va a hacer es que justamente bloquear lo que es su reproducción y esta forma de bloquear el funcionamiento que tiene el parásito, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a la prevención, lo primero es la higiene personal, en este caso el lavado de manos con jabón y agua. También el lavado de los alimentos, que es importante, ya que se vio exactamente en la parte epidemiológica cómo es que los países, en ese caso de Medio Oriente, por ejemplo, al tener un mal cuidado de los alimentos, hubo la incidencia que fue mucho mayor. Otro efecto importante es consumir agua potable, segura y filtrada, ya que estos parásitos son muy resistentes en niveles de cloro. Y también la alimentación con leche materna. Esto también, si no me equivoco, se explicó en las manifestaciones clínicas, que en este caso los niños que son menores de 1 año son mucho más susceptibles a este parásito debido a que pues, algunos de ellos no se alimentaban con leche materna exactamente, sino que utilizaban otros medios como por ejemplo sus polos que se realizan, entonces son mucho más susceptibles a que pueda este parásito invadir el organismo. Ok, bueno, en el esquema pues tenemos la taxonomía y la morfología que ya se había mencionado antes, que pertenecen al filo bicomplexa, ¿no? La familia del género es Cryptosporidium. También su morfología se mencionó que mide unos 4 o 6 micrómetros y es ovalado y redondo. Bueno, en cuanto al siglo de vida, en este caso pues ya se mencionó que se ingirió en forma de oquiste espurulado, no, perdón, de forma de quiste, de oquiste, y se multiplican sexualmente también y forman monozoitos que pues, luego se transforman en nuevos oquistes, y estos pueden presentar pared gruesa o pared delgada, y de acuerdo a eso es que pueden, por ejemplo, si es que presentan pared gruesa, pared delgada, perdón, estos van a estar implicados en la autoinfección de la persona y que la enfermedad pues, tenga mayor duración. En cuanto a la patogenia, bueno, en este caso se desarrolla cuando los oquistes del parásito son ingeridos y liberan estos porozoitos, ¿no? La reacción produce lo que es diarrea acuosa y dolor abdominal y malestar general. Las manifestaciones clínicas, bueno, mencionamos acerca de las manifestaciones en los inmunocompetentes, inmunodeficientes. En el caso de los inmunocompetentes, los síntomas clásicos, que es diarrea acuosa, fiebre, vómitos y cefalea, y en el caso de los inmunodeficientes, que ya va más en lo que es extraintestinal, es por eso que los síntomas principales es la neumonía o la pancreatitis o fallo en el nivel de la parte biliar, ¿no? Que por ejemplo tenemos la colegitis y la cholestasis. Bueno, en los diagnósticos se mencionaron las pruebas directas, que es bajo microscopía con
en este caso muestras de heces, en los cuales pues, se hicieron diferentes distinciones, como por ejemplo la de Cianismo, y tenemos las pruebas indirectas que se mencionaron a la prueba de los detección de antígenos. Y bueno, por último, el tratamiento, que ya lo mencioné, que inmunodeficiente pues está la nitrosostanida y para los inmunodeficientes está la paramomicina. Y bueno, por último, la prevención, que es el lavado de manos y la lactancia materna segura, ¿no? Junto con en este caso, el consumo de agua potable, que sea bien cuidado. Eso sería todo. Ok, una pregunta, a ver, para Charo. Charo. Ok, sí, ¿qué me has dicho? Está muy bien. ¿Cómo sale en el ciclo biológico el quiste en el humano? Ya sale mediante las heces, pero salen como quistes esporulados. ¿Y qué importancia tiene clínicamente? Porque estos quistes esporulados van a tener esta doble producción, lo cual le va a permitir estar mayor tiempo en el medio ambiente, porque va a poder resistir a los, por ejemplo, al cloro de las piscinas y a otros efectos. Claro, pero clínicamente en el paciente, ¿qué va a pasar? Porque hay dos diferencias justo en el anterior y en esta de acá. Hay dos diferencias, solamente comparando lo que hemos dicho, compañeros, y con ustedes. Son dos cosas diferentes, pero la evolución va a ser mucho más rápida. eso es lo más importante. Versus el otro, que tiene también más información. El de acá es inmediato, Mucho más rápido. y al ser inmediato, ¿cuál va a ser el riesgo? La persona se va a encontrar mucho más rápido del campo Va a haber de síntomas. Un ciclo más rápido de Una vida. autoinfección. También me gustaría agregar, por ejemplo, una persona, lo ideal es que una persona, si es que ha tenido contacto con una persona contaminada y presenta estos síntomas a periodo de cuantos días, tiene que informar a los encargados de la piscina para que puedan tomar las medidas necesarias de limpieza. Este parásito, si bien es cierto, resiste el cloro, que es lo normal, que es de 1. Hasta 1.8 miligramos por litro. Lo que debe hacer esta persona encargada de la piscina es una intercloración para que pueda matar a este parásito de un aproximado de 20 miligramos por litro en la piscina de unas 12 a 24 horas para que este parásito pueda ser eliminado completamente. Una consulta, ¿y qué es lo que hace resistente a este quiste al cloro que está presente en el agua? La espora que tiene, porque esa espora resiste incluso al ácido clorhídrico de nuestro estómago, entonces también resiste al cloro que está presente en las piscinas, y mucho más si es que este cloro o estas piscinas no están bien cloradas o no tienen un pH adecuado que va a permitir un mayor funcionamiento del cloro. Otra pregunta, ¿cómo responde nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, en este caso, frente a este Cryptosporidium? ¿Cómo responde? Guamán, ¿qué Guamán? A ver usted, Guamán. ¿Cómo responde o cuál es la respuesta inmunológica de nosotros, del paciente, frente al, en este caso, al Cryptosporidium? ¿Y qué tipo de inmunidad en este caso se presenta? Ya, aparte, la inmunidad innata. Había, ustedes habían comentado dentro de lo que escuché, dijeron que el borde del cepillo estaba alterado, ¿verdad? ¿Y esto qué importancia tiene? O sea, ¿en qué se va a traducir? ¿Qué enzimas son las que están en el borde del cepillo? Porque hay una, que ustedes lo han mencionado, ¿no? El borde del cepillo se va al final, perfecto. Habla del momento en que, por ejemplo, se va a leer, habla de las enzimas que ayudan a esa defensa de parásitos. No, me refiero a las enzimas propias que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eso en sí es un tema clínico que lo tienen que saber.
Ustedes saben que las vellosidades intestinales, ¿no? Son su forma y termina como ligeramente en punta, ¿no? Y aquí, ¿qué cosa hay? ¿Qué enzimas? Para carbohidratos, ¿qué más? Lactasa, para desagrasa. Entonces, ¿qué pasaría si estas vellosidades se aplanan? No va a haber absorción y eso se va a traducir en qué? En diarrea, ¿no? Y de hecho la diarrea, como va a terminar las enzimas, entonces se va a traducir al final desnutrición, diarrea. De hecho, la deshidratación te viene por la diarrea. Eso es una de las cosas que ustedes dijeron, no en relación del borde del cepillo, pero me di cuenta que por ahí no tiene que. O sea, esa parte de tratar de ver, no creo que son la parte clínica de lo que importa, o sea, porque si tú sabes eso, vas a saber efectivamente qué va a pasar, ¿no? Clínicamente, es la parte de la aplicación. Y por ahí también comentaron ustedes, bueno, hablaron del tratamiento, ¿no? Dentro de lo que es, comentaron también, bueno, es fácil el tema de autoinfectarse, ¿no? Tener en cuenta que justo la doctora preguntó en relación al tema del riesgo de la sobreinfección, ¿no? Que cada rato hace, porque esto ustedes lo han visto, ¿quién es el huésped que tiene mayor riesgo? ¿Qué tipo de huésped? ¿Ah? Los que son los que están en fase sí, una cosa es infección por VIH y otra cosa es fase sí. Entonces, en estos pacientes vamos a ver, tanto lo que hemos hablado, todo lo que hemos visto en el primer tema transcrito, tiene que ver mucho con pacientes de inmunosupresión. Entonces, si nosotros encontramos este tipo de diagnóstico, tanto en el exterior como en acá, siempre en un paciente donde ustedes vienen a su consulta y les van a decir sobre, estoy haciendo diarrea, a veces hago, a veces no hago, entonces ustedes van a decir, bueno, vamos a mandarte a hacer tu examen directo, como parasitológico en ese, y les viene con el resultado. Mire, doctora, me están viendo estos tipos de cosas, que inmediatamente ustedes no saben que está en un supresor, que está en un supresor en este momento, porque así está en el campo, ¿no? Entonces, ustedes ante eso, ustedes dicen, si me viene esto, inmediatamente tengo que ampliar estudios, ¿por qué está haciendo esto? ¿No? O sea, es lo primero que tienen que hacer, ¿no? Es ya pedir, ¿no? Pruebas psicológicas, ver, tal vez está en una neoplasia, de tipo hematológica, ¿no? Entonces, por eso, al referirme de neoplasia hematológica, se refiere a cualquiera de las leucemias, ¿no? Que pueden ver. Entonces, automáticamente ustedes tienen que, o si no tienen los recursos, o no tienen el conocimiento suficiente, yo sí les solicito que lo deriven, porque podría, a veces, lo que hacen la gran mayoría es darle tratamiento y chao, ¿no? Y después el paciente se va tal cual y ni siquiera se le hicieron estudios, se va complicando y ya llega pues ya con otro tipo de infección, ¿no? ¿Perdón? También llega a ser intestinales mejor que... Claro, va a ser, o sea, ya de hecho que este paciente ya lo va a saber que las manifestaciones ya son mucho más fluidas, ¿no? Entonces, por eso, porque a todos estos pacientes, ustedes apenas encuentren esto, sí o sí, lo tienen que hacer mayores estudios justamente por esto, porque saben muy bien que su pH 1 no está, entonces por lo tanto, tienen que ir pensando, ¿no? Esto es muy importante. Y dentro de ello, habíamos visto, van a dar más tratamientos, ¿verdad? Y también podrían dar lo que son tratamientos de mantenimiento.
No sé si leyeron eso, tratamiento de mantenimiento. ¿Leyeron eso? No. El tratamiento de mantenimiento, estos pacientes como siempre tienden a recaer, ¿no?, por ese tema de la autoinfección. Entonces tienes que estar recomendando siempre. ¿Cómo era el proceso infeccioso? ¿Cómo era la transmisión? Entonces, ¿qué le vas a decir al paciente? ¿Qué te va a decir? Sí, yo lo tengo. ¿Qué más te va a decir? Sí, te va a decir, sí, yo tengo, sí, yo estoy. ¿Qué más te va a decir? ¿Qué más te vas a recomendar? Ustedes lo han dicho. Ahora, alimentos cocidos, tiene todo aspecto, todo cocido. Y ahí vamos en relación a las fresas. ¿De dónde salen las fresas? De las tierras. Entonces es una raíz. Entonces sale. Entonces, ¿qué va a salir? ¿Qué vamos a tener ahí? O sea, por más que tú le digas lavado, en serio, que las fresas, por más que las laves, es difícil que salgan los parásitos, más aún si el paciente está inmunosuprimido. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es que decirle, señor, no consuma alimentos. Y aquí entra también lo de lechuga, nada, las papas sí, porque las papas las pegan y están cocidas, pero aquellos que no se pueden, por ejemplo, la fresa, que es lo que uno lo consume solamente lavadita. Todo lo que tenga cáscara, bien, pero lo que no tiene cáscara es el virus. Entonces, el virus tiene que decir eso. Esa es una parte, el tema de higiénico y directo. Y la otra parte es, si vemos que hacen mucha recaída, dar ya tratamiento de mantenimiento. Una cosa es dar tratamiento terapéutico, que ustedes bien han dicho cada 12 horas, por 5 o 7 días, ¿de acuerdo? Termina el tratamiento, pero entonces, como yo sé que este paciente está inmunosuprimido, el riesgo va a ser que nuevamente va a comenzar a recaer. Entonces, lo que voy a tener es dar tratamiento de mantenimiento, una tableta al día, ¿no? Vamos a decir en este caso de sulfa, para tratar de mantener, para que no vuelvan a caer en diarrea ni se desnudan. ¿No? Entonces, en estos pacientes se trata de esta manera para mejorar parte del chical. Pues, en parte, Hablando de la crema, nosotros como Ministerio de Salud, por ejemplo, damos las recomendaciones a que para desinfectar lo que son frutas y verduras, agregar 5 gotas de lejía en un litro de agua. Entonces, y dejarlo jugar en este caso por 15 a 20 minutos. Y que ahí ustedes ya pueden recibir lo que son las frutas y los legumbres. Eso para uso personal también puede ser. Ok, ahora sí vamos a pasar el tema de la práctica. Bueno chicos, ahora vamos a observar láminas parásito de importancia clínica. En este caso vamos a ver plasmodium falciparum y granulocito y tropozoide. Pero antes quiero saber cuál es el mecanismo de transmisión.